Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Bueno, el miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Rafael, mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, y muchas gracias por la invitación. El día de hoy me toca precisamente estar aquí como invitado en este segmento, Sembrando Palabras de Vida, y voy a hablarles sobre el libro de Eclesiastés de la Biblia. Ese es el tema que he preparado para esta mañana. Bueno, iniciemos. Sí, gracias. Bueno, el libro de Eclesiastés es uno de los libros de la Biblia que está clasificado como un libro de sabiduría, junto con otros libros como el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios. Y así es que el libro de Eclesiastés forma parte de estos grupos denominados así, libros de sabiduría. Son libros profundos espiritualmente, pero muy didácticos en su enseñanza. Son muchas veces utilizadas analogías, refranes, son de aplicación práctica en la vida diaria y explican con frases muy precisas la sabiduría que se quiere transmitir a quien está aprendiendo o leyendo. Es uno de los libros que presenta a quien está exponiendo estos argumentos de sabiduría. En el versículo 1, al inicio del libro, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así que, pues este libro es atribuido al rey Salomón y él se presenta como el predicador. Y cuando hablamos de un predicador, pues se refiere a alguien que ha reunido a un grupo de personas que van a aprender, a un grupo de personas a las que él va a enseñar. Y un sinónimo de predicador puede ser maestro, como lo conocemos actualmente. Entonces así se presenta el autor, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y pues estas mismas palabras pues reflejan en mucho lo que expone el libro. Precisamente son las palabras del autor las que buscan encontrar un significado de la vida. Y esa característica es muy curiosa de este libro de Eclesiastés, porque no busca descubrir el propósito de la vida a través de la verdad revelada en las escrituras que se conocían hasta ese momento, sino que busca encontrar el sentido de la vida a través de la observación, a través de la experiencia. Y bueno, como les decía, el libro se atribuye al rey Salomón, quien se dice que lo escribió en su vejez, por ahí de los años 971 a 931 antes de Cristo. Y pues esa es la característica principal de este libro en la Biblia, que refleja mayormente la percepción de la vida desde un punto de vista humano, en lugar del divino. Y eso es sobre lo que versa mayormente todas las reflexiones hasta la conclusión final del autor. Y bueno, pues desde luego que la misma presentación del autor, el predicador, nos dice con toda claridad que el ejercicio que se está haciendo para descubrir el sentido de la vida no es una revelación divina, sino dice con toda claridad que es desde el punto de vista experiencial humano del autor. Y como les decía, empieza diciendo palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. O sea, se atribuye él lo que dice el libro y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así es como comenzamos a leer este libro tan interesante.
Y por ello todo lo que se analiza en el libro, mayormente, se examina según las experiencias y desde la percepción de un hombre, la percepción de la realidad, por lo que excluye la revelación divina y resume muy exactamente lo que piensa el hombre de la vida. Así que eh, podemos ver que la palabra clave, que la esencia del libro se puede mencionar como palabra clave la vanidad, porque es mencionada muchas veces, alrededor de 38 veces. Se habla sobre la vanidad de la vida y bueno, esta palabra vanidad tiene todavía un significado pues, más interesante en el hebreo, significa vapor o humo, lo que nos da idea de la temporalidad de la vida, de lo eh, rápido que se suma las experiencias en este mundo. Así es que también el libro hace mucho énfasis en el enigma que representa la vida, o sea que está llena de sucesos o comportamientos que no se alcanzan a entender. Esa es la dinámica de la vida. Siempre hay incertidumbre. Está llena de todos esos sucesos y comportamientos y a veces parece que la tenemos controlada, parece que esa vida pues la podemos llevar a cabo como un proyecto muy preciso, parece sólida, pero cuando queremos aferrarnos a ella, pues las cosas cambian. Desaparece precisamente como el significado de la palabra vanidad, desaparece como humo. Y la característica de la vida es que es impredecible, nadie puede controlar lo que va a pasar, es inestable, está cambiando todo el tiempo. Y en las palabras propias del predicador dice que es correr, la vida es como correr tras el viento. O sea, es un esfuerzo inútil porque pues el viento siempre va a soplar, nunca vamos a lograr alcanzarlo y cuando lo alcancemos y queramos abrazar, pues se nos va ese viento entre los brazos. Así es que con frases muy ilustrativas, el autor nos da idea de lo que observa y piensa de la vida, impredecible, inestable, se suma muy rápido como el humo, es vanidad lo que mueve esta vida. Y bueno, Salomón escribe este libro, estas reflexiones en un tiempo donde las respuestas a las grandes preguntas del significado de la vida habían perdido relevancia. Así es que él se da la tarea con todos los recursos que llegó a acumular como un rey rico, como un rey que gobernó a Israel en una época de esplendor, pues con todos esos elementos que él pudo reunir, comienza su observación y su investigación acerca del sentido de la vida. Y bueno, como lo dije al inicio de la plática, en lugar de responder el sentido de la vida en base a pues las escrituras que se conocían ya en ese momento, a la verdad de Dios revelada en esas escrituras, pues el predicador introduce, innova una metodología que ya podemos ver con un corte científico que se apoya en la observación y en la inducción. Y bueno, hoy en día pues esa metodología ya es común en todas las cuestiones científicas. La observación es una metodología muy importante de ver muchas veces un mismo fenómeno y las variaciones que tiene. Y vemos que el predicador se decide implementar esta metodología tratando de encontrar esas respuestas. Y aunque nunca discute la existencia de Dios en su libro, pues definitivamente está dispuesto a descubrir el significado de la vida a través de su propia experiencia y de su observación. Y tal vez hoy en día nosotros mismos
queramos experimentar así la vida, ¿verdad? Aunque sabemos ya por haber leído la escritura cuál es la verdad, aunque la experiencia de otras personas nos indican que hay riesgos en las decisiones que queremos tomar en algún sentido, pues muchas veces nosotros mismos queremos experimentarlo y hasta que nos sucede en carne propia, pues entonces ya concluimos que esa intención no era buena, ¿verdad? Y bueno, pues así vemos al eh, predicador y su meta, la meta de este autor es señalar todas las formas en las que tratamos de encontrar el propósito en la vida, pero por nuestra propia cuenta, sin tomar en cuenta a Dios. Así que el autor resalta eh, mucho en sus reflexiones que la mayoría del tiempo pasamos invirtiendo mucha de nuestra fuerza, mucha de nuestra energía y emociones en cosas que al final él mismo concluye que no tienen significado o importancia en la eternidad. O sea, son cosas temporales que suceden mientras vivimos en esta tierra, pero que al final no tienen trascendencia y al paso de los años, pues se olvida todo lo que para nosotros fue importante en ese momento. Y así es que podemos pasar toda la vida trabajando, haciendo un gran esfuerzo, teniendo grandes logros, pensando que eso le da mucho propósito a nuestra existencia. Y desde luego que no es malo, ¿verdad? Pues siempre tener un proyecto, una meta, hacer un esfuerzo no es malo, pero eso no es todo el significado de la vida. Y si pensamos que eso le da propósito a la vida, pues es algo que se nos desvanece en un momento. Porque a pesar de todo el esfuerzo humano que pues ocurre en este mundo en el que vivimos, siempre el hombre está haciendo, siempre está buscando, siempre está persiguiendo, pues en realidad, dice el predicador en sus reflexiones, el mundo no cambia, lo que es lo que ya fue. O sea que son eventos que se repiten una y otra vez, aunque avance la ciencia, el corazón del hombre, pues en realidad es el mismo a través de los tiempos, en su forma de sentir, en su forma de pensar, su diseño no cambia, aunque la ciencia avance. Y entonces el autor nos hace reflexionar sobre las actividades y esas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar el significado. Pueden ser riquezas, puede ser estatus social, puede ser poder, puede ser el placer. Y muchas personas pues se abocan a buscar a disfrutar su vida, el sentido de la vida a través de estos logros, riquezas, reconocimiento de otras personas, eh, todos los placeres que puedan experimentar en este mundo. Pero creo que a través de lo que hoy podemos ya ver a través de la verdad revelada completa en la Escritura, porque esa es la ventaja que tenemos en este tiempo, que tenemos la verdad de Dios revelada, tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento y pues hoy tenemos muy accesible la palabra de Dios y la verdad revelada y eso pues nos permite estudiar con mucho más ventaja lo que en su momento el rey Salomón experimentó tratando de encontrar el significado de la vida. Así es que hoy podemos hacernos una pregunta si el trabajo duro en nuestra vida vale la pena. Y desde luego que hay que trabajar y desde luego que hay que esforzarnos, pero estoy hablando de solo pensar que el significado de la vida es hacer eso. Así es que de alguna manera las reflexiones del predicador pues nos llevan a considerar todo ese estrés que tanto afecta en la actualidad a las personas, toda esa ansiedad que afecta a las personas, las noches sin dormir, las noches de insomnio. Y pues
todas esas desajustes de comportamiento cuando las personas están abocadas exclusivamente a encontrar el sentido de la vida a través de esos objetivos, sin preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Y cuando las personas toman esa resolución, ese afán de buscar por sus propios proyectos el sentido de la vida, pues al final sucede en muchos casos, pues que cuando ya tienen mucho de lo que buscaban, pues ya no tienen la edad para disfrutarlo, sino es que muchas veces están enfermos por el esfuerzo tan grande que han hecho para conseguir las cosas que tienen. Y luego también muchas veces sucede que todo lo que han acumulado, pues lo van a heredar a otras personas a las que ni siquiera les importe quizá el esfuerzo que la persona hizo para obtener todas esas riquezas, todo lo que hizo para ganarlas. Entonces el predicador nos hace reflexionar con sus observaciones acerca de, pues, esa especie de injusticias que él ve en la vida. Y desde luego que vivir esta vida con sabiduría incluso, pues no nos exenta de experimentar esta vida tan incierta, ¿verdad? Las personas sabias y buenas, pues no están libres de que también les acontezca contratiempos o algo malo en esta vida, porque esa es la característica de la vida. Y también a veces se reflexiona en aquellos que viven sin temor de Dios y al parecer que la mayoría del tiempo les va bien. O sea, ese es el tipo de situaciones que nos suceden en este mundo y que muchas veces no nos explicamos porque tratamos de encontrar una especie de compensaciones justas según nuestro propio punto de vista. Pero no lo podemos entender si no tomamos en cuenta el punto de vista de Dios. Y por eso es muy importante que lo principal de este libro es cuando el predicador reflexiona, es el momento en que él se da cuenta que después de mucho tiempo de investigar y reflexionar sobre la vida, él se da cuenta que la respuesta está en que vivamos con la sabiduría y el temor de Dios. Él se da cuenta que la clave para vivir sabiamente la vida es reconocer que primero todo está fuera de nuestro control. O sea, por más que queramos esforzarnos por controlar la vida, no podemos. Y el predicador se da cuenta que la clave está ahí, en reconocer que todo está fuera de nuestro control y que realmente el regalo de Dios que tenemos en esta vida es disfrutar las cosas sencillas, las cosas buenas de la vida. Come, bebe y regocíjate en el fruto de tu trabajo. Disfrutar de pues las cosas buenas que nos da el día, disfrutar de nuestra familia, disfrutar de nuestras amistades, disfrutar de una buena comida, despertarnos y admirar las maravillas que Dios ha creado. Y entonces el predicador se da cuenta que el ser sensible a esas cosas sencillas, pero que en realidad reflejan la provisión y la bendición de Dios en nuestra vida, pues son lo que verdaderamente le da sentido a la vida. Cuando llegamos a confiar completamente en Dios, pues ya esa confianza nos libera del estrés, del insomnio, nos libera de la angustia y nos da la capacidad para estar en paz en Dios y disfrutar las cosas sencillas que nos van sucediendo a cada momento. Solo es cuestión de que seamos, pues, ahora sí que atentos y observadores, pero en ese sentido, ¿verdad? De, pues, admirar lo que Dios ha creado, el canto de un ave, un amanecer, todo eso, y no estar estresados en la forma en que pensamos que la vida debería de ser, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos estresamos incluso por el clima, porque si hace mucho calor o porque llovió o porque
son cosas que nunca vamos a poder evitar, y tal vez lo que sí vamos a poder hacer es agradecer que eso suceda, porque es parte de la creación de Dios. Ahora, ¿qué aplicación personal podemos darle a lo que aprendemos en este libro de Eclesiastés? Bueno, pues podemos reflexionar, no irnos a los extremos, ¿verdad? No estar en una posición intelectual pasiva, aceptando todo lo que se dice o todo lo que pasa en la vida, sino que nosotros hoy podemos llevar todo lo que nos sucede a contrastarlo a la verdad que tenemos en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia siempre hay una respuesta, siempre hay un fundamento de verdad para todo lo que nosotros queremos encontrar. Y lo que vemos que le sucedió al predicador, su propósito de encontrar valor en la vida, pues es motivo de reflexión ahora para los que tenemos nuestra fe en Cristo, ya que él realizó su búsqueda, realizada en sus experiencias personales, pero hoy, pues nosotros podemos orar a Jesús, podemos leer la Escritura y podemos pedir una guía sobre lo que necesitamos conocer. Tomando en cuenta ese fracaso del predicador en ese sentido de hallar algo de valor permanente en las cosas de este mundo, pues, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos enseña? Pues que debemos enfocarnos en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Eso es lo que podemos aprender, poner nuestra vista en lo de arriba y no esperar pues las riquezas terrenales que, como Jesús nos enseña, pues se corrompen, ¿verdad? Con el óxido, se terminan. Y bueno, hay algunas escrituras a las que puedo hacer referencia. Colosenses 3:1 nos dice, puesto que ustedes ya han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. O sea, esta declaración ahora nos guía de una manera muy fácil a no poner la mira en todos esos afanes terrenales, sino a buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y esa es la ventaja que tenemos el día de hoy y es algo que de aplicación personal que podemos incorporar muy rápidamente para no caer precisamente en esos afanes del predicador de mucho tiempo, tratando de encontrar una explicación en la propia vida que no la vamos a encontrar, si no es con verla a través de los ojos de Dios. ¿Qué referencias hay del Espíritu Santo en el libro de Eclesiastés? Pues en realidad las referencias que se hacen al Espíritu en el libro de Eclesiastés solo se refieren a esa fuerza vital que anima a los seres humanos y animales. La referencia al Espíritu podemos leerla en Eclesiastés 3, 19 al 21, donde dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Pregunta el predicador. Y entonces su referencia al espíritu, pues solamente se acota a esa fuerza vital que anima a los seres vivientes, pero no va más allá para hablar del Espíritu de Dios en el hombre que le da la capacidad le revela y le da la capacidad de hacer cosas extraordinarias para cumplir el propósito de Dios. Ahora, ¿qué referencias tiene el libro de Eclesiastés acerca de Jesucristo? Bueno, el libro de Eclesiastés
en realidad no contiene profecías o alusiones sobre Jesucristo, pero sí nos anticipa algunas de las enseñanzas de Jesucristo, que ya después podemos ver en los evangelios. Por ejemplo, en el evangelio, en Mateo 6, 19 al 21, Jesús nos habla: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde está tu tesoro, dice Jesús, allí estará tu corazón. O sea, lo que el predicador encontró con muchos trabajos y después con la revelación de Dios, pues Jesús nos lo enseña ya posteriormente muy claramente, de que no esté nuestro propósito en encontrar el sentido de la vida en esta tierra, porque esos tesoros se terminan. Más bien nos habla del cielo, donde ahí todo es eterno y nadie nos puede robar nuestros tesoros que Dios nos da. Y nos dice que ahí es donde debe estar nuestro corazón. Y bueno, lo importante es que la conclusión del predicador es: teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en lo secreto. Y con esta breve frase, pues en realidad que vale la pena pues toda la experiencia que tuvo el predicador, porque al final termina dándole la gloria a Dios y concluyendo pues que Él es soberano y Él es el que le da sentido a todo. Y bueno, esto que concluye el predicador pues equivale a la enseñanza de Jesús de que lo más importante pues debe ser esa actitud que nosotros tengamos hacia Dios, ¿no? Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y nos enseña también ese amor por el prójimo para que lo amemos como a nosotros mismos. Y en realidad eso fija pues el verdadero sentido de nuestra vida. Y no obstante la confusión, la incertidumbre, los misterios de la vida, pues nuestra esperanza es que un día Dios va a quitar toda esa vanidad y va a traer una verdadera justicia a este mundo. Y eso es lo que nos debe de motivar a vivir una vida de integridad y una vida de confianza en Dios. Así es que, pues estos son los comentarios acerca del libro de Eclesiastés. Con seguridad lo han leído, han visto algunos otros análisis o comentarios del libro, y yo espero que pues los que hemos comentado hoy en este segmento pues les sean de utilidad y de bendición, y les agradezco su atención. Muchas gracias y que tengan un buen día.